Ucrania ha celebrado hoy su 35º aniversario como nación. Allí es el Día de la Independencia. Y el presidente Zelensky, por supuesto, ha dado un discurso. Era de esperar que dijera algo positivo y optimista, aunque, dada la realidad en el campo de batalla, quizás se esperaría una declaración algo más moderada. Pero se habrían equivocado. De hecho, también estaba allí el primer ministro británico, Andy Burnham, que dio un discurso propio bastante extraño. Y todo esto parece bastante desconectado de la realidad. Mientras tanto, Rusia y Suiza conectada con la realidad. Y vamos a ver qué versión de la realidad se materializa realmente sobre el terreno. Y hoy vamos a intentar hacerlo con uno de nuestros invitados favoritos, el profesor Richard Sakwa, profesor emérito de política en la Universidad de Kent. Es uno de los principales expertos mundiales en Rusia y asuntos europeos. Richard es doctor en estudios rusos y de Europa del Este y cuenta con décadas de investigación en relaciones internacionales y filosofía política. Su último libro, La guerra entre Rusia y Ucrania, las locuras del imperio, parece muy oportuno hoy. Profesor, bienvenido de nuevo al programa, como siempre. Ha sido un placer, gracias. Escucha, vayamos directamente al grano, porque aquí hay mucho que tratar. Y bueno, lo entiendo, es vuestro aniversario, vuestro Día de la Independencia, y quieres darle algún tipo de enfoque positivo a las cosas. Pero, en realidad, empecemos por el primer ministro británico, el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham. Y de nuevo, puedes decir, vale, quieres decir algo bonito de tu anfitrión, especialmente en su día. Fuiste a su capital. Pero madre mía, esto se pasa un poco de la raya. Así que quiero deciros algo que probablemente no escucháis lo suficiente. Gracias. Gracias por la increíble postura que habéis adoptado, porque todos somos más fuertes gracias a ello. Europa es más fuerte. La OTAN también es más fuerte. Como ha dicho el presidente Zelensky, Ucrania no es un pariente pobre, sino un aliado fuerte. Yo iría aún más lejos. Ucrania ha sido la protectora de Europa, no una carga para nuestra seguridad, sino la primera línea en la defensa de Europa. Roma Sector 4. Vaya, ¿qué dice usted, profesor? Sí, fue un poco inesperado. Claro, iba a decir palabras amables y melosas con motivo del 35º aniversario, pero como usted señala, fue mucho más allá de eso, y por supuesto, refleja ese malestar fundamental. El discurso también incluyó algunos temas churchillianos. Como siempre en el Reino Unido, nunca conseguimos superar la sombra de 1939 y 1940. Es el lenguaje de resistir contra las cuerdas y de un agresor externo. Pero ese es otro elemento más de la deshonestidad de este discurso, porque esto no es 1939 y 1940. Rusia no es la Alemania nazi. Y por tanto, en mi opinión, todo el discurso refleja esa falta de sinceridad fundamental. Tú lo llamas falta de realidad. En cierto sentido, es eso y algo aún peor. Este lenguaje no solo se ha normalizado, sino que se ha hipernormalizado. Con eso quiero decir que es impermeable a la realidad, es impermeable a cualquier cuestionamiento. Excluye el diálogo y, evidentemente, la diplomacia. Si me permites decirlo, acabo de leer, desde esa perspectiva, un libro de un destacado académico, Odd Arne Westad. Es experto en la Guerra Fría, y el libro se titula La tormenta que se avecina. Compara la situación actual con la de 1914, y es una obra bastante potente. Pero hay muchos momentos en ese libro. Por ejemplo, sostiene que la guerra de Rusia, la guerra que se está librando ahora mismo en Ucrania, es una guerra elegida contra un vecino mucho más pequeño. Bien, una guerra elegida, sí, hasta cierto punto. Hubo decisiones en 2014, igual que las hubo en 1914. Pero hablar de una guerra elegida presupone que un buen día de 2014, Rusia se despierta y dice, vamos a meternos con este vecino más pequeño. Es que, como dices, este discurso se ha hipernormalizado.
Es tan poderoso, está tan arraigado, que sencillamente no admite discusión ni diálogo, por mucho que intentemos ofrecer una narrativa alternativa. O se podría decir, por mucho que digamos realmente la verdad, y vamos a hacerlo aquí. Pero volvamos a una de las otras cosas que dijo, porque ¿cómo está calando esto en el Reino Unido, tanto entre la población como entre los militares? Eso de decir que le debemos una deuda de gratitud a Ucrania. Al parecer, sin Ucrania, no sé, hoy en Londres se hablaría ruso, algo así como que los rusos habrían seguido avanzando. Así que les debéis las gracias. La gente no reino en que crecimiento mientras gratitud a Ucrania. Bueno, los medios de comunicación de masas sí lo hacen. Esta es, por supuesto, la narrativa de Biden al comienzo de la guerra, que si luchamos, tenemos que luchar contra los rusos. Y por supuesto, ya desde el proceso de destitución de 2019, Schumer y otros decían, tenemos que luchar contra los rusos en Ucrania, o acabaremos luchando contra ellos aquí. Y eso se debe a que, de nuevo, es una especie de lenguaje de la Segunda Guerra Mundial. No, es, como dices, algo totalmente desconectado, porque presenta a Rusia como una horda nazi y bárbara. Y por supuesto, hay todo tipo de ecos del civilizacionismo clásico del siglo XIX. Nosotros somos el modelo de civilización. Todo lo externo es inferior, está por debajo de la civilización. Y esta guerra pasa entonces a ser una guerra de civilización contra barbarie, en vez de una guerra en la que dos grandes naciones se están dando una paliza mutuamente. Y esto podría prolongarse durante todo el tiempo que pudiera prolongarse. Y ya sabe, surgir de un dilema de seguridad, de la ampliación de la OTAN, de todo eso, como si no existiera. Como si no existiera. Como si los acontecimientos de 2014, a comienzos de 2014, y el cambio de régimen forzado contra el presidente legítimamente elegido, no hubieran existido. Es extraño, sinceramente. Absolutamente extraño. Por eso lo llamo hipernormal. Está fuera del ámbito del diálogo, incluso del debate. Es un terreno de emociones. Es un terreno de narrativas que se han arraigado tan profundamente. Y en cuanto a los británicos, sí, los medios de comunicación de masas, todos nuestros periódicos repiten eso. Y la BBC también, por desgracia. Ya no hay alternativa. De vez en cuando se abre una pequeña grieta. Hay que decir que el corresponsal de la BBC en Moscú, Steve Rosenberg, lleva allí muchos años y habla ruso con fluidez. Al mostrar una larga fila de coches esperando en una gasolinera, dijo literalmente, bueno, en realidad, el apoyo popular, pese a todas las dificultades, pese a los ataques contra Wildberries, este almacén de comercio electrónico, y últimamente contra Ozon, que es el segundo mayor distribuidor de comercio electrónico de Rusia. Pese a todo esto, el régimen sigue contando con apoyo popular. Bueno, ya sabe, le diré que hay otra persona que tiene apoyo popular, al menos en su propia cabeza, y ese es Volodymyr Zelensky. Ahora voy a mostrarle lo que ha dicho en su discurso de hoy. Y de nuevo, cabría esperar que dijera algo positivo, pero lo que ha dicho aquí, incluso dentro de esta hipernormalidad, como usted la llama, está quizá un nivel por encima de lo hiper, si es que eso siquiera es una palabra. Pero antes de escucharlo, tengamos presente el contexto. Esta guerra lleva 4 años y medio. Ha habido un número enorme de bajas ucranianas. No sabemos con certeza cuál es la cifra real. Desde luego, la mantienen oculta, pero es definitivamente monstruosa. A día de hoy, todavía se ve a gente llevándose a otras personas de las calles por la fuerza. Es simplemente horroroso de ver. Y casi no nos queda defensa antiaérea. Probablemente ya no nos queden misiles de defensa antiaérea. Así que Rusia ha tenido prácticamente vía libre para lanzar misiles contra la propia Kiev. Y he recibido otros informes de otras zonas de Ucrania que dicen que en las demás ciudades y en la zona operativa detrás de las líneas del frente prácticamente no hay defensa antiaérea. Quiero decir, ninguna en absoluto. No hay nada que detenga las bombas planeadoras.
Rusia sigue teniendo acceso a las líneas del frente, sigue avanzando. El ritmo sigue siendo lento, pero sigue avanzando. Esa es toda la realidad que se escucha. Y luego vas a oír hablar a Zelensky aquí y casi pensarías que las cosas son al revés. Сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, ніколи нас не розумів. Тепер уже Nunca nos entendió. Ahora ya no podrá hacerlo. Queríais apoderaros de toda nuestra Ucrania, de toda nuestra tierra. En cambio, habéis perdido vuestras centrales nucleares, vuestra flota, vuestros beneficios y a toda vuestra generación, a la que arrojasteis a la picadora de carne. Queríais que desapareciéramos del mapa. Ahora sois vosotros quienes no estáis en el orden internacional de la civilización futura. майбутньої цивілізації. Así que él dice, sí, queríais hacernos todas estas cosas. Nosotros hemos aguantado. Y ahora vuestras refinerías están ardiendo, vuestros depósitos de petróleo están ardiendo, etc. Y aquí mandamos nosotros. ¿Qué responde a eso? ¿Es exacto? Bueno, sin duda, Rusia está sufriendo, y Ucrania ha logrado llevar la guerra a territorio ruso. Eso es indudable. Y como digo, no solo las refinerías de petróleo o los depósitos de combustible. Sin embargo, en cierto sentido, está desconectado de la realidad, como dices, después de 4 años y medio de guerra. Y por supuesto, en el Día de la Independencia, el mensaje será optimista, sostener que todos los sacrificios no han sido en vano, que hay que perseverar y que finalmente se logrará la victoria. Pero, como hemos dicho muchas veces, no está claro cuál podría ser el camino hacia la victoria. Incluso habla de que no van a ceder el territorio del Donbass. Y por supuesto, el Donbass desempeñará en el futuro un papel parecido al que desempeñó Alsacia-Lorena tras la guerra franco-prusiana de 1870 y 1871. Durante toda una generación en Francia, aunque la mayoría de los hablantes de Alsacia-Lorena hablaban alemán, están decididos a recuperar. La situación sigue siendo la misma hoy. Pero como dices, el discurso también tenía otra vertiente, en la que él habla de esa sensación interminable de si rusos y ucranianos son un solo pueblo o no. Y dijo, pensabais que éramos vuestro hermano pequeño. Ahora habéis descubierto que la vida ha demostrado que somos extraños, que no lo somos. Y de hecho, ese es, por supuesto, el subtexto. 35 años de independencia siempre se han basado en esta extraordinaria tensión entre el proyecto de construcción nacional ucraniano y su relación con, ya sabes, lo que han sido 1000 años de interacción, como mínimo, con Rusia. Aunque obviamente Moscú como Estado no existía antes. Pero está este intento de tomar distancia. Y esto es, por supuesto, una vez más, una de esas profundas cuestiones de identidad que están en juego. Y naturalmente, en estos 35 años de independencia ucraniana, acabó siendo, ya antes de 2014, uno de los países más pobres del mundo. Y desde entonces ha emprendido una guerra contra su propia población en el Donbass y en otros lugares. Una guerra civil que se ha internacionalizado y que ahora se ha convertido en este gran conflicto en el continente europeo. Como usted dice, él se muestra optimista, pero por supuesto, Zelensky es un actor consumado y es brillante a la hora de representar esta narrativa de éxito, que ganaremos esta guerra. Pero naturalmente, la realidad llegará con mucha dureza y probablemente desmentirá eso. Les golpeará muy duramente, como ya está haciendo ahora. Bueno, entonces, ¿cómo pueden seguir funcionando? Quiero decir, una cosa es mostrarse animado y optimista si tienes algún tipo de vía para darle la vuelta a la situación, para cambiar de verdad las condiciones en el campo de batalla o a nivel estratégico, para modificar el factor económico, lo que hará que él se retire del campo de batalla. Quiero decir, esa es la única razón por la que contraatacarías. Normalmente, la única razón para atacar en profundidad es que eso pueda tener un impacto en el frente y quizás hacer que retrocedan en la otra dirección. Pero no tienen defensa aérea. Y por el tipo de misiles que tenemos,
son extremadamente caros, extremadamente complejos, y se tardan años, en plural, en fabricar. Así que ahora mismo no hay más para repartir. Al menos en un futuro previsible no va a haber más. Y luego está la otra cuestión. Zelensky hablaba antes de esto. Fue ayer. Dijo que el Ministerio de Defensa de Ucrania tiene actualmente un déficit presupuestario de 27.000 millones. El Ministerio de Defensa, a principios de año se tomaron decisiones en el ministerio, es decir, para utilizar durante la primera mitad del año fondos que estaban destinados a distribuirse en la segunda mitad. Y el dinero se destinó a la producción de drones y a otras necesidades. Y por supuesto, la oficina de Zelensky también está siendo investigada por la NABU por corrupción extrema. Han despedido a gente, etc. Eso no lo mencionó. Ahora, en la segunda mitad del año, esos fondos tienen que compensarse y complementarse. Y luego pasa a hablar de otras cosas distintas para las que necesitan dinero, etc. Ya sabe, necesita 20.000 millones de dólares para los salarios de su personal militar, así que ni siquiera pueden pagar a la gente sin recibir ese dinero de Europa. Y como señala ahí, hace falta muchísimo dinero. Y ahí radica parte de, creo yo, uno de los problemas que tenemos que reconocer. Que en realidad gran parte de esto tiene que ver con el dinero con el que la gente en Europa, y específicamente la gente en Ucrania, se está haciendo asquerosamente rica. Y en efecto, todo el régimen, la administración de Zelensky, está ahora sumido en la corrupción. Y por supuesto, el exministro de Defensa, Mikhailo Fyodorov, en respuesta a esto, está pidiendo elecciones, aunque recientemente Zelensky las ha rechazado. Y es evidente, comprensiblemente, dadas las circunstancias de guerra, con, al menos 9 millones de ucranianos en el extranjero, no solo en Occidente, sino también en Rusia. Quiero decir, ¿quién va a votar y en qué condiciones? Y se puede garantizar la seguridad. Pero aún así, a él le interesa que no haya elecciones, porque claramente eso abriría toda una serie de cuestiones, y de hecho, una mayor exposición de la manera en que él personalmente y el régimen han estado implicados en la interceptación de flujos de dinero. Digámoslo delicadamente. Pero quiero decir, ¿cómo se puede seguir defendiendo eso? Y ahora me dirijo a la gente. Quiero decir, porque ustedes han estudiado mucho esta región, y la gente de Ucrania está en primera línea, está en las ciudades. De hecho, esta mañana vi algunos reportajes del lado ucraniano en los que decían que la gente corriente que vive cerca del frente, no solo en la zona gris, sino simplemente en los alrededores, en esa mitad de Ucrania, apenas ni siquiera pueden mantener las ventanas abiertas por miedo a que un dron esté volando. Es un peligro constante. Y la vida es sencillamente terrible cuando oyen a su presidente hablar con seguridad, por no decir con arrogancia, de cosas así, y decir sin más: a ver, Europa, necesito más dinero. Está muy bien que me deis las gracias, Andy Burnham. Pero ¿qué pasa con algunos billetes verdes? Porque necesito más dinero. Sé que me disteis este dinero el año pasado. Ya me lo he gastado. Ahora necesito otra inyección. Y necesitaré otra en 2027. Quiero decir, literalmente, ¿cuándo acaba esto? Y para el pueblo ucraniano, quiero decir, saben que no hay defensa aérea. Saben que los misiles están llegando. ¿Dónde está la esperanza de que este dinero vaya a dar algún resultado? En primer lugar, está la expectativa de que llegue el dinero. Y si llega, será a costa de las potencias de Europa Occidental, porque Estados Unidos ya no está realizando transferencias directas de efectivo. Está proporcionando armas pagadas por los europeos. Y por supuesto, el déficit presupuestario de Ucrania es enorme. En la práctica, lo están financiando la Comisión Europea y las contribuciones británicas de un fondo del G7 anteriormente, además de los fondos recientes de la Comisión Europea desde el pasado mes de diciembre. Así que, efectivamente, Ucrania, en el plano militar, está contraatacando.
En cierto sentido, podríamos sostener que esta enorme guerra de drones contra Rusia es una señal de desesperación. Porque, aunque las cosas avanzan lentamente en el frente, está claro que acabamos de saber que las fuerzas rusas están a las afueras de Sloviansk y la rodean parcialmente. Así que es solo cuestión de tiempo. Cuando la situación militar, por supuesto, avanza en Kharkov, Sumy e incluso en el frente de Zaporilla, más al sur, hay avances. Lentos, pero avances al fin y al cabo. Se sigue avanzando. Así que esto es una vez más esa señal de irrealidad. En cuanto a la opinión pública ucraniana, ahora existe una demanda de aceptar, básicamente, que tarde o temprano tiene que haber un acuerdo de paz a cambio de territorio. Y esa era la oferta, y lo ha sido durante al menos 4 años. Paz a cambio de territorio, por la otra parte. Y hay otro sector de la población ucraniana, no solo quienes viven dentro del país, no solo quienes ahora esperan con mucha preocupación un invierno muy difícil, sin gas, sin electricidad, posiblemente sin agua, calefacción y demás. Pero hay otro sector de la sociedad ucraniana, los otros ucranianos. Dediqué mi libro On the Wall a los otros ucranianos. Son personas que durante muchos años, incluso décadas, han tenido esta visión de una Ucrania diferente. Una Ucrania pluralista, multiconfesional, tolerante e inclusiva. No una Ucrania etnonacionalista. No una construida sobre una virulenta rusofobia, procedente de la parte occidental del país, y que luego se generalizó tras los acontecimientos del Maidán de 2014. Así que esa otra Ucrania existe. Hablo con esta gente continuamente. Y miran con desprecio al actual régimen. Se opusieron al cambio de régimen forzado de 2014. Veían que aquello era una fuente de conflicto. Y también, por supuesto, son auténticos patriotas ucranianos, no como quienes están al servicio de las potencias occidentales, en particular Londres y Washington, aunque Washington a veces es ambivalente. Así que, desde donde hablo ahora, como alguien que está en el Reino Unido, he estado hablando con gente aquí y creo que el sentimiento general ahora será de decepción. Sí, Starmer llegó con una agenda interna y centrado en los asuntos internos, que son urgentes y necesarios de abordar. Y el hecho de que pronunciara allí un discurso tan belicista demuestra, en primer lugar, su falta de experiencia en política exterior, y en segundo, hasta qué punto es profundo y poderoso. Me cuesta usar la expresión. El Estado profundo. Pero está bastante claro que el Estado profundo le ha informado ampliamente y que básicamente ha aceptado ese relato por completo, sin cuestionarlo. Y creo que eso no le deja en buen lugar. Y aunque se ha colocado en una pose de menor categoría que Churchill, es una pose vacía. Y me temo que esto volverá para perseguirle durante años cuando cambie la situación en el este. Bueno, y tampoco está cayendo en saco roto en Moscú. Si está dejando en evidencia a Andy Burnham, que no parece tener demasiada experiencia ni conocimientos de política exterior y que se ha tragado el anzuelo, el sedal y la caña. Creo que está claro que alguien más le escribió ese discurso, y él, por la razón que fuera, se limitó encantado a leerlo. Pero en Moscú se recibió de otra manera. Este es el señor Peskov, portavoz del Kremlin, diciendo: escuchen, en these embrace está en esta guerra ocurrió. Gran Bretaña participa en esta guerra del lado del régimen de Kiev. Gran Bretaña echa leña al fuego de forma metódica y sistemática y trama impedir un proceso de acuerdo pacífico. Eso es precisamente lo que está haciendo Gran Bretaña. Nuestras Fuerzas Armadas están llevando a cabo el trabajo necesario y recopilando los datos pertinentes para identificar las instalaciones de producción de esos misiles y de otros equipos militares, y están tomando medidas para destruir esas instalaciones. Ahora, algunos sugieren que no solo está hablando de instalaciones en Ucrania, sino posiblemente incluso en el propio Reino Unido. Y aquí además, esto aparece hoy en los medios de Kiev.
el Reino Unido permite divulgar datos sobre los misiles Storm Shadow para impulsar la producción de Ucrania. Los rusos, creo que esa es una de las cosas de las que está hablando Peskov, especialmente ahí en Ucrania. Pero existe cierta preocupación de que Rusia quizá no se limite a eso, porque dicen que el Reino Unido, junto con Alemania y Francia, participa en la guerra y que por tanto también puede ser objeto de ataques. ¿Qué le parece? Sí, una parte del discurso de Burnham fue una declaración bastante extraña en ese contexto. Habló de las escandalosas amenazas de Rusia, y este es el momento en que los Storm Shadow, y por supuesto el Reino Unido, han estado a la cabeza a la hora de cruzar las líneas rojas desde el principio. Los tanques, los F-16, no es que nosotros tengamos ninguno, pero siempre, como dijo Peskov en ese texto, echando combustible al fuego. Y hemos liderado ese proceso del comienzo de la guerra. Así que estas amenazas desmesuradas, los Storm Shadow o Scalp, la versión francesa, son como los misiles Patriot, cuando hablan de permitir que Ucrania los produzca. Es muy poco probable que eso marque alguna diferencia durante muchos años. Son sistemas muy complejos. Así que esto parece un gesto un tanto vacío, aunque es una señal de solidaridad, pero la amenaza en sentido contrario. Hace ya unos meses, Rusia anunció que tiene una lista de centros de fabricación de drones en Occidente. Esto es una continuación de aquello. El peligro de todo esto es que Rusia amenaza constantemente y puede que haya alguna guerra en la sombra, algún tipo de destrucción mediante subterfugios. ¿Quién sabe? Ha habido algunos incidentes. Hace unos meses lanzaron bombas incendiarias contra un almacén en Leyton, al este de Londres, y así sucesivamente. Ha habido incidentes en almacenes y también en Bulgaria. Así que ha habido unos cuantos incidentes. Pero al final, esos críticos de línea dura dentro de Rusia, dirán, vamos mira, has lanzado esta amenaza. No es la primera vez. Has advertido, pero no has actuado. Así que, en ese sentido, se puede entender por qué Rusia parece un tigre de papel o un oso de papel desde la perspectiva occidental, aunque esté machacando a Ucrania. Y por supuesto, ahora ha bloqueado Odessa. Y por supuesto, Ucrania ha hecho en gran medida lo mismo. Entre ambos países aportan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo, Ucrania el quinto. Y ese grano no está llegando al mercado. Esto está causando enormes dificultades a la comunidad agrícola dentro de Ucrania, pero en menor medida también está ocurriendo en Rusia. Hay grandes problemas porque los puertos exportadores de grano han resultado dañados, los barcos no pueden zarpar y demás. Esto va a tener importantes repercusiones globales. De nuevo, a medida que se acerca el invierno, estamos llegando. Me resisto a decir que estamos en un momento crítico, porque ya sabe, la guerra sigue y sigue. Y he hablado recientemente con algunas personas, y están bastante convencidas de que esta guerra podría prolongarse 10 años. Así que estos dos países, mientras esto siga contenido, quiero decir, ya he dicho antes que esta guerra está en peligro. Así que, en realidad, estamos viendo una escalada vertical con misiles, bombas FAB y bombas planeadoras cada vez más destructivas. Y por supuesto, ahora se intenta conseguir que Elon Musk amplíe la cobertura de Starlink a la propia Rusia. Y eso dará una precisión aún mayor a estos misiles. Así que, como digo, estos dos países se están machacando mutuamente. Y ya saben, el mundo está observando. Hasta ahora, está localizado. Si Rusia fuera más allá de este teatro de guerra, entonces, por supuesto, entraríamos en una situación completamente nueva. Reaccionaría Occidente como le gustaría a Moscú, es decir, no usar estos Storm Shadow para destruir este edificio residencial en Starobilsk, en Lugansk, como hizo hace unos meses, y para atacar cada vez más objetivos rusos. No estoy seguro. Quiero decir, ¿en qué momento se detiene la escalada? Ahora bien, esa es la pregunta del millón.
que por desgracia, quizá acabemos respondiendo a través de los hechos. Y de hecho he mencionado que hay más de una parte en este asunto. Está la parte del Reino Unido, está la parte de Ucrania, también está la parte rusa. Y les mostré hace un momento lo que dijo Peskov. Pues bien, ayer hubo una entrevista a Vladimir Putin en la que aborda esta cuestión que quizá recuerden nuestros espectadores. En algún momento de la primera mitad de junio, creo que fue, Zelensky emprendió lo que él llamó una campaña de 40 días para poner a Rusia de rodillas, para llevar la guerra al pueblo ruso. Y fue entonces cuando empezaron a lanzar estos drones y misiles de largo alcance, y todo eso, además de todo tipo de otros ataques que van a alcanzar a Wildberries, a otras clases de objetivos económicos, a sus barcos en el mar de Azov, a los puertos que mencionabas, a las refinerías, etc., para que esto continúe. Bueno, no se detuvo a los 40 días. Sigue haciéndolo. Hace una semana más o menos, lanzaron unos 2.000 drones, contra Rusia en un solo periodo de 24 horas, para demostrar que tienen mucha capacidad. La mayoría fueron derribados, pero no todos. Algunos logran pasar. Bueno, a Vladimir Putin le preguntaron de forma bastante directa, ¿qué va a hacer ante esto? El régimen ucraniano se ha fijado como objetivo dañar nuestra economía. ¿Qué hizo? Abrió esta caja de Pandora. Bueno, ¿y qué? Para obtener una respuesta. Así que su lenguaje corporal ahí, usted lo lleva siguiendo desde hace mucho tiempo. Me pregunto si podría hablar de ello. Parece estar un poco menos, normalmente es más bien reservado y comedido. Ahí parecía inclinarse un poco hacia adelante y se le veía algo de enfado en la cara. Me pregunto si puede hablar primero de eso. Sí, tienes razón en que Putin tiene una capacidad extraordinaria, incluso sobrenatural, dicen algunos, para mantener la calma cuando la situación se complica. Y por supuesto, en esta situación no ha cedido a lo que la gente llamaría provocaciones. En otras palabras, le están incitando a dar una respuesta que permitiría, y Zelensky sin duda quiere esto, que las potencias occidentales entraran como participantes directos en el conflicto. Pero en esta entrevista, y creo que fue con Pavel Zarubin, quedó bastante claro que el ataque de Ucrania ha provocado una respuesta que si no es más que simétrica, sí lo es en los hechos. Por ejemplo, los ataques contra Odessa y su cierre total, y el ataque contra el comercio electrónico ucraniano hace apenas un par de días. Ese gran ataque contra el equivalente a los almacenes de Rosetka, que es equivalente a Wildberries u Ozon, en Rusia. Así que básicamente, como digo, los dos países se están machacando mutuamente. Evidentemente, Rusia tiene más capacidad y a Ucrania no le queda mucha fuerza. Y eso es así. Rusia ha respondido, y no ha respondido, ni mucho menos, escalando horizontalmente la guerra, es decir, más allá de las fronteras de Ucrania. Si lo hiciera, entonces entraríamos, como dices, en un escenario completamente distinto. ¿Cómo respondería Occidente? Como dices, sencillamente no lo sabemos. Pero los peligros de que esta guerra escale. Esto también fue lo tan sorprendente del discurso de Burnham. Una incapacidad total. Claramente la ocasión no se prestaba a ello, pero ni siquiera una insinuación de que necesitamos encontrar algún tipo de negociación, algún tipo de diálogo. Pero están completamente en blanco en cualquier debate sobre esto. Quiero decir, ni siquiera tienen una estrategia de guerra, porque Burnham está usando el lenguaje que se usaba hace 4 años. Mientras haga falta, estamos con vosotros. Gracias por defendernos de las hordas bárbaras del Este. Es un lenguaje muy primitivo. Y también se está volviendo cada vez más arcaico en cierto sentido. Repetirlo durante 4, 5, 10 años. Uno habría pensado que, en algún momento, alguien diría, bueno chicos, quizá tenga sentido empezar a pensar no solo en una estrategia de guerra, sino también en una estrategia de paz.
al menos en algunas conversaciones informales. Sabemos que, por supuesto, en Viena hace una semana, las potencias del Reino Unido, Francia y Alemania sí se reunieron con un representante ruso en conversaciones de vía 2. No sabemos qué ocurrió, pero al menos fue una señal. Tengo la sensación de que no hubo mucho, ya sabe, hay un poco de diplomacia de vía 2 en marcha, pero el hecho de que, y por supuesto, también hoy, no solo Burnham, sino que la llamada coalición de los dispuestos, o, si lo prefieren, la coalición de los belicistas, se reúne hoy para ver cómo seguir apoyando a Ucrania. La guerra de Ucrania se ha entretejido ya en el tejido de la política y la diplomacia de Europa Occidental. Sabes, hace un momento mencionabas que, y está implícito en todo lo que acabas de describir, esto simplemente está entretejido en el tejido mismo de todo. Es como si ni siquiera estuviéramos planteándonos buscar una salida. Así que vamos a seguir con, bueno, ¿qué es lo siguiente en lo que podemos gastar? Y parece que en algún momento van a decir, oye, no podemos seguir así. Hablas de que la guerra físicamente se prolongue durante 10 años y Europa va a seguir pagando salarios, no sé, eran 45.000 millones de dólares al año, simplemente para sobrevivir. Quiero decir, para pagar los salarios del gobierno, pagar al ejército, todas las armas y demás. Porque Ucrania nunca podrá fabricar todo eso por sí misma, con su propia base industrial, etc. Así que, en primer lugar, tienen que serlo. Pero en segundo lugar, hablas de darse una paliza mutuamente. Esto no es una lucha en igualdad de condiciones, porque todos los ataques de Rusia y todas sus capacidades se concentran en ese pequeño círculo rojo, ahí, a la izquierda de Ucrania. Ucrania, en cambio, no tiene tanto material como Rusia, ni tanta capacidad industrial. Y Rusia sigue teniendo defensa aérea, así que Ucrania no puede darle una paliza a Rusia, porque, en algún momento, las matemáticas se impondrán y no quedará suficiente capacidad en Ucrania. Quiero decir, ¿alguien está contemplando esa posibilidad? Bueno, desde luego no entre la élite de Europa Occidental. Quizá en Washington DC, no lo sé. Pero no. Y de hecho, cualquiera que se atreva a hablar, el único gran líder, Viktor Orbán en Hungría, que planteó estas cuestiones, que dijo que esta guerra no se podía ganar, que dijo que necesitábamos diplomacia, por supuesto, ha perdido las elecciones recientemente. Y Robert Fico, en Eslovaquia, otro que ha estado pidiendo esto, ha quedado marginado y últimamente habla menos. Pero la opinión pública occidental no influye realmente en esto, debido al notable aislamiento de estas élites, que están definiendo las políticas. Por cierto, esta mañana he visto la cifra. Desde el comienzo de la guerra, y eso excluyendo al Reino Unido, la Unión Europea ha aportado 220.000 millones de euros, básicamente dólares, desde el comienzo de la guerra. 220.000 millones. Y por supuesto, siguen utilizando los pagos de intereses de las reservas rusas que estaban depositadas en Euroclear, en Bruselas. Son unos 3.000 millones de euros al año que también van al esfuerzo de guerra. Además, claro, de asumir un préstamo importante. Así que hay dinero suficiente para este año y para buena parte del próximo. Hay cierta sensación de confianza en que esta guerra puede financiarse, pero por supuesto, se han quedado sin misiles de defensa Patriot y sin muchos otros suministros. Así que, como dices, Rusia tiene muchos más recursos que Ucrania, y en estos momentos Ucrania parece estar realmente muy mermada. Bueno, supongo que todavía no se ha llegado al punto de ruptura. Y hasta que se llegue, supongo que esta nueva realidad o nueva normalidad, como tú la llamas, hipernormal, va a seguir imponiéndose. Es realmente lamentable para la gente de Ucrania que está pagando el precio de todo esto. Quiero cambiar un poco de tema y hablar de la otra guerra que se está librando en Oriente Medio, entre Estados Unidos, en cierta medida Israel e Irán. Estados Unidos intentó, por supuesto, una guerra de 40 días, la campaña aérea. No funcionó.
Intentaron un bloqueo naval de 2 meses. Tampoco funcionó realmente. Durante un tiempo, probaron una especie de memorando de entendimiento, y por la razón que fuera, decidimos no dejar que funcionara. Y ahora estamos un poco, desde que expiró el memorando de entendimiento, estamos en una situación que no sé muy bien cómo definir. Ni guerra, ni paz, ni diplomacia. Bueno, esto viene siendo. En fin, básicamente, creo que quizá podamos esperarlo hoy. Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo, y esto aparecía el domingo en el Financial Times, el presidente Donald Trump y el poder abrumador de nuestras Fuerzas Armadas han desmantelado significativamente las capacidades militares de Irán y debilitado su programa nuclear. Ahora entramos en la fase final. Al amanecer comienza un día D económico, la mayor ofensiva financiera jamás desplegada contra un adversario. ¿Qué espera usted? ¿Otra ronda de sanciones? Porque a mis oídos, pese a todo ese lenguaje florido de la Segunda Guerra Mundial, suena como, vale, las sanciones que llevamos aplicando los últimos 47 años, las que aplicamos antes, no sé, probemos con más. ¿Va a funcionar eso? Sí, ocurre lo mismo con Rusia, el país más sancionado del mundo, o al menos lo era. Ahora Irán es un fuerte competidor por ese desafortunado título, así que más sanciones. Es un asedio financiero, porque el bloqueo de las exportaciones de petróleo ya ha provocado una inflación enorme, y el tipo de cambio de la moneda iraní frente al dólar ha subido hasta, 2 millones de reales. Es sencillamente increíble, 2,7 millones por una libra esterlina. Así que sí, por supuesto, la población está sufriendo. Pero de nuevo, como en Rusia, cuando te ponen contra las cuerdas, ya saben, Persia, Irán, con una historia de 3.000, 5.000 años, no va a dejarse intimidar. De nuevo, hoy mismo o ayer por la tarde, el gobierno iraní emitió una advertencia a 47 barcos, petroleros y otros, de que tienen que pagar. Bueno, no está del todo claro en qué consistía la amenaza, pero está claro que la amenaza estaba ahí. Así que el gobierno de Irán no parece dispuesto a ceder. Y cuanto más violento es el lenguaje que sale de Washington, no parece tener el efecto de intimidar al gobierno iraní. Así que, como en la guerra ruso-ucraniana, se trata de ver quién puede ceder, quién va a quebrarse finalmente primero. Y tengo la sensación de que no será Rusia, y tengo la sensación de que no será Irán. Hay una cuestión más amplia, por supuesto, y es que ya sabe, no estoy del todo, no es una alianza, pero se habla mucho de esta llamada alianza CRINC, es decir, China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Y Corea del Norte, por supuesto, ha activado recientemente su diplomacia activa. De hecho, creo que Trump está hablando de reunirse de nuevo con Kim Jong-un. Sí, uno sigue pensando en Kim Jong-un. La anterior, pero sí. Y por supuesto, no sabemos cuánto apoyo está recibiendo Irán tácitamente de China. Se habló de que, hace apenas 10 días, llegaron desde China 6 grandes aviones de transporte, con una carga, no tenemos del todo claro de qué tipo, pero evidentemente algún tipo de armamento u otro. Ese informe no ha sido confirmado, debo recalcarlo, pero están pasando cosas entre bastidores que creo están dando al gobierno iraní cierta sensación de que podría mantenerse. Bueno, si existe esa percepción por parte de Irán, hablaremos de ello enseguida. Desde luego esa percepción no se comparte en Estados Unidos, porque ayer vimos al general Jack Keane, que parecía entusiasmado con la posibilidad de esta nueva guerra económica. Pero piensa que quizá también haya que añadir algunos ataques militares. Durante 50 años, hemos seguido una estrategia de apaciguamiento con ellos. Hemos intentado llegar a acuerdos. Nunca nos enfrentamos a ellos hasta que lo hizo este presidente. Y sí, eso va a exigir un cambio de comportamiento por su parte. Tendrán que cooperar y nosotros tendremos que ponernos firmes con algunos de nuestros aliados y socios
para asegurarnos de que contribuyan a este aislamiento de Irán. Así que vamos a ponernos duros, no solo con Irán, sino también con nuestros aliados. Ya saben, más les vale sumarse y más les vale empezar a derribar misiles. Mire, ya han derribado muchos misiles, Richard. Quiero decir, ¿qué clase de presión cree él que tenemos que ejercer sobre Irán y sobre los aliados árabes del Golfo para seguir presionando? Y uno se pregunta si está hablando de alguien como China, porque si no consigues que China se sume a estas sanciones y haga su parte, o Rusia, nada va a marcar ninguna diferencia, porque no hay sanciones del mundo occidental. Entonces, ¿qué opina de eso? Hay que decir que este discurso de Jack Keane está una vez más tan alejado de la realidad como si hubieran estado apaciguando a Irán desde 1979. Es realmente absurdo y extraño siquiera plantearlo en esos términos. Sí, Obama tuvo el JCPOA, el acuerdo nuclear, pero eso no era apaciguamiento, era un acuerdo. Se llama diplomacia. Se trata de debatir y de lograr un marco para alcanzar tus objetivos, que eran controlar el programa nuclear iraní. Así que, en primer lugar, eso es absolutamente absurdo, pero la amenaza de intensificarlo ahora. Y por supuesto, incluso dentro de la Casa Blanca ha habido rumores de que se ha hablado de utilizar algún tipo de arma nuclear táctica, lo cual, de nuevo, es una señal de desesperación más que de una estrategia meditada. Así que, una vez más, esta guerra corre el riesgo de intensificarse. Y en cuanto a la presión sobre los aliados, creo que no se limita a los países de Oriente Medio. También existe la sensación de que, ya saben, Trump ya ha dicho a Canadá y a otros países que no nos apoyaron en esta guerra contra Irán, más aranceles. Canadá era un caso algo distinto, pero el Reino Unido y otros países no han mostrado tanto entusiasmo por esta guerra, aunque el Reino Unido está permitiendo que se utilicen sus bases aéreas para ataques contra Irán. Así que, en cierto sentido, ya somos de hecho cobeligerantes. E Irán ha amenazado con que no actuaría solo contra los aliados de Estados Unidos en la región, sino también más allá de Irán. Así que, de nuevo, también existe el peligro de una escalada horizontal en esa guerra. Bueno, y lo que quizá dé más recorrido a esto, e incluso deje claro que podría haber una escalada adicional, es la respuesta iraní. Porque desde luego, no van a quedarse callados. Y uno de sus principales asesores militares, el general Rezaei, apareció en la televisión iraní para decir esto. Si Trump decide adoptar nuevas medidas, nuestra respuesta, nuestras represalias serán sísmicas. En primer lugar, diremos a todos los países vecinos y a los países de todo el mundo que no se unan a Estados Unidos en su guerra económica. Cualquier país que participe en la imposición de restricciones económicas contra nosotros será considerado un enemigo. Por supuesto, primero negociaremos con ellos. Mantendremos conversaciones y les diremos que se aparten y se distancien de Estados Unidos. Pero si no actúan, atacaremos. Por un lado, tienes a Jack Keane amenazando incluso a los países de la región, diciéndoles que más les vale ponerse de nuestro lado. Y por otro, tienes a la parte iraní diciendo, sí, si hacéis eso, también os vais a tragar algunos de nuestros misiles. Así que, literalmente, están bajo presión por ambos lados. ¿Cómo va a acabar esto? El contexto es que hace unos 10 días hubo una importante remodelación en la cúpula iraní. Y la élite allí, la élite gobernante, se ha consolidado más. Y por decirlo de forma sencilla, es un gobierno de línea dura. No es que hubiera moderados en particular, pero al presidente Pezeshkian se le consideraba un liberal relativo. Desde luego, más inclinado hacia la paz, si hubiera sido posible negociar con Estados Unidos. Y por supuesto, después del 28 de febrero y del ataque, eso ya no fue posible. Así que el líder en la sombra, el Ayatollah Khamenei, parece que nadie lo ha visto, pero parece seguir activo. Y por supuesto, no van a ceder.
Desde Irán está saliendo un discurso de combate, así que solo podemos esperar, ya saben, represalias mutuas y una escalada interminable una vez más. Perdóname, Gary. Quiero poner ahora mismo el vídeo que se llama Acuerdo de Trump con Irán. ¿Cuál crees que es, en la medida en que puedas identificarlo, el objetivo estadounidense aquí? Vale, lo intentamos. Como he dicho, 40 días de combates, bloqueo, 13 días de combates, memorando de entendimiento, bloqueo. Tuvimos un acuerdo. Tuvimos un acuerdo firmado por el propio presidente Trump y por Pezeshkian. Y luego, en cuestión de días, lo descartamos. Y ahora eso también ha quedado atrás. Pero aquí van a ver que el presidente Trump todavía parece estar hablando de algún tipo de acuerdo que intenta alcanzar. Y me cuesta entender de qué acuerdo habla, cuando ya tenía uno. Y vuelvo al 26 de febrero, 2 días antes del ataque, cuando el mediador omaní había conseguido un acuerdo extraordinario que Irán había aceptado. Así que los teníamos de acuerdo y luego tiramos eso por la borda. Tuvimos un acuerdo el 17 de junio y también lo tiramos por la borda. ¿De qué está hablando aquí? No tienen dinero, no tienen armada, no tienen fuerza aérea, no están pagando a sus soldados, no están pagando a su policía, tienen una inflación de 350. Así que bueno, veremos qué pasa. Y tenemos el control total, como saben, de la frontera. Tenemos el control total. Si se fijan en el bloqueo, tenemos el control total de toda esa región relacionada con el estrecho de Hormuz. Y eso incluye ampliamente las zonas terrestres. Así que les encantaría llegar a un acuerdo, pero no están preparados para llegar al acuerdo adecuado, en mi opinión. Sí, quiero decir, en primer lugar, eso de lo que está hablando, que tenemos el control total del territorio. Claro que no tenemos el control total de nada en esos, no sé, creo que son 8 países distintos que tienen fronteras con ellos. Tenemos cierto control sobre el Golfo de Omán, donde está esa línea, pero poco más. Pero de nuevo, volvamos a esto. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Cuál cree que es el acuerdo que tiene en mente el presidente Trump? Bueno, no lo sabemos. Pero lo interesante es que incluso hace alrededor de una semana, los omaníes estaban hablando con los iraníes y habían llegado a un acuerdo. ¿Y qué hace Estados Unidos? Amenaza con destruir Omán, que no es un aliado propiamente dicho, pero está estrechamente aliado con las potencias occidentales y controla la parte sur del estrecho de Hormuz. Les amenazaron con terribles represalias por llegar a un acuerdo. Así que, sencillamente, no sabemos cuál es la naturaleza de este nuevo acuerdo. Quiero decir, han visto a Scott Bessent hablar de lo nuclear, pero lo cierto es que, ¿cuántas veces han afirmado haber destruido la capacidad nuclear de Irán? Desde junio de 2025, con aquellos 12 días de bombardeos, hasta este episodio también. Así que ya saben, ¿cuántas veces se puede volver a lo mismo? Así que, potencialmente, declaran la victoria y se van, en el sentido de que hemos detenido las capacidades nucleares de Irán, hemos logrado nuestros objetivos. Pero, por supuesto, ya en 2012, los rusos empezaron a hablar de Estados Unidos, y eso ya fue bajo Obama. Sostenían, usaban esta palabra, una palabra bastante larga y desagradable, que en inglés significaría en 2 sentidos que realmente no se puede tratar con esta gente. No estás tratando con ellos. Y, como los palestinos habían aprendido hacía mucho tiempo, a quienes de verdad participan en negociaciones, los fulminan, los bombardean, los matan, los asesinan, los secuestran o lo que sea. En ese sentido, es difícil llegar a un acuerdo. Pero por supuesto, luego Estados Unidos no cumple el acuerdo. Así que en ambos sentidos, no tiene sentido llegar a un acuerdo con Estados Unidos, porque ya no es un problema de compromiso. Así que no tiene sentido hablar. Y eso también es en parte lo que ocurre en Ucrania. La guerra consiste en que, al final, el interlocutor del otro lado es simplemente, bueno, ya no se trata solo de que cambie todo cuando llega un nuevo presidente. Ahora, dentro de la vida de un mismo régimen, y sin duda bajo Trump, las cosas cambian tan rápido
que sencillamente no se puede tratar con esta gente. Y eso es algo casi sin precedentes en términos de historia mundial, que con un país importante como Estados Unidos no sepas con quién estás hablando. La propia administración está, por supuesto, dividida. Sabemos que Pete Hegseth parece estar purgando el Pentágono de todas las personas más valiosas y capaces, incluida la persona que estaba hablando con Rusia, que visitó Moscú hace unos meses y que ahora deja el Pentágono. Así que, ya sabe, ¿con quién hablas? ¿Y qué credibilidad tiene cualquier compromiso con cualquier acuerdo? Como usted dice, apenas dura 24 horas. Sí, eso no resulta muy optimista de cara a sacar alguna de estas guerras de la mesa. Veremos cómo se desarrolla todo esto. Lo último sobre lo que me gustaría conocer tu opinión es otra cosa que está ocurriendo en la misma región. Ayer, Al Monitor publicó esto. Dice, ¿por qué Turquía considera los ataques israelíes en Siria una advertencia sobre su papel militar y el Pacto de la Meca? ¿Qué puedes contarnos sobre esta retórica de ida y vuelta entre Turquía e Israel, especialmente en relación con las acciones que están teniendo lugar dentro de Siria? Porque por un lado, parece que Israel, que está ocupando partes de Siria, le está diciendo a Turquía que no puede ocupar partes del norte de Siria, o lo considerarán un problema. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Sí. La gran cuestión es que muy claramente Estados Unidos ya no es considerado un garante de seguridad creíble. Y hace no mucho, cuestión de una semana más o menos, Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, miembro de la OTAN, se unieron para firmar el Pacto de la Meca, firmado en la Meca. Un pacto entre estas tres potencias medias, que básicamente firmaron un pacto de seguridad, un pacto de defensa entre ellas. Y por supuesto, esto ha enfurecido a Israel. Así que Siria vuelve a convertirse en el campo de batalla entre Turquía e Israel, porque como saben, las relaciones entre Turquía e Israel son muy malas a causa de la flotilla. Hace unos meses, Israel interceptó por segunda vez una importante flotilla de paz que se dirigía a Gaza para proporcionar alimentos, apoyo y ayuda. Y los israelíes la interceptaron de una manera muy brutal. Y muchas de las personas implicadas eran turcas. Así que ese es otro problema más. Y por supuesto, Siria no puede defender ahora mismo sus propias fronteras ni su propia soberanía. Turquía domina la parte norte. Israel ha avanzado mucho más allá de los altos del Golán y se ha hecho con una gran parte del sur de Siria. Y por supuesto, no hace mucho bombardearon una base aérea bajo control turco. Así que hay todo tipo de maniobras en marcha. Pero, dado que Turquía está ahora en este pacto con Arabia Saudí y Pakistán, existe la posibilidad de que otras potencias también se vean arrastradas. Así que todo ese discurso sobre los acuerdos de Abraham que tuvo tanta importancia, sobre la normalización de relaciones entre Arabia Saudí, que por supuesto no se produjo, Israel y otros países, está ahora por los suelos como consecuencia de la guerra con Irán. ¿Y qué posibilidades hay de que alguno de estos conflictos en los que Israel está implicado termine pronto? Ya sea con los hutíes, eso tiene más que ver con Arabia Saudí, pero sigue estando relacionado con Israel en el Mar Rojo, especialmente en Bab al-Mandab. La situación aún sin resolver en Gaza, el problema creciente de los colonos o lo que sea, en Cisjordania, la situación en Siria, que continúa, y también en Líbano. Porque, aunque supuestamente eso formaba parte del memorando de entendimiento y del alto el fuego, Israel sigue arrasando pueblos allí, periódicamente. ¿Hacia dónde va todo esto para Israel? Tiene toda la razón. La violencia de los colonos en Cisjordania está aumentando. Hace poco, en torno a la ciudad de Jenin, en el norte de Cisjordania, una de esas zonas de las que los israelíes se retiraron hace 20 años, bajo Sharon, ahora están construyendo asentamientos y, por supuesto, derribando con excavadoras las casas de los palestinos, desenterrando sus olivares, sus bosques, sus árboles. Y por supuesto cuentan con el apoyo de las fuerzas de defensa de Israel, que normalmente se quedan a un lado, cuando no apoyan activamente la violencia de los colonos.
el sur del Líbano vuelve a estar siendo duramente bombardeado. Incluso hay acusaciones recientes de que se están incendiando bosques para destruir por completo el sur del Líbano. Y, como dice usted, los hutíes, o Al-Ansar en Yemen, amenazan con bloquear el acceso al Mar Rojo, lo que implica el Canal de Suez. ¿A dónde va esto? Como hemos dicho tantas veces, pinta mal. Y me temo que va a empeorar mucho antes de que haya siquiera un atisbo de esperanza. Y por supuesto, lo reconozco. Quizá de forma ingenua, tenía una pequeña sensación de que, dado que en el Reino Unido nuestro nuevo ministro de Exteriores es Ed Miliband, y tenemos un nuevo primer ministro centrado en los asuntos internos, esto podía ser una oportunidad, porque un cambio de liderazgo suele ser una oportunidad para cambiar las políticas. Y por desgracia, hoy se ha demostrado que esto no va a suceder. Y es trágico, porque creo que el Reino Unido, al estar fuera de la Unión Europea, podría haber brindado una oportunidad. En vez de escalar la situación y echar más leña al fuego, como dice Peskov, podríamos haber dicho, miremos, demos un paso atrás, porque los países dentro de la Unión Europea están hoy en día muy atados y condicionados, mientras que nosotros, como país independiente, podríamos hacerlo como Estado soberano. Por desgracia, esa oportunidad, iba a decir que se ha desperdiciado. Creo que nosotros, en Londres, nosotros, en el Reino Unido, seguiremos intentando dialogar con el gobierno británico y posiblemente también con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores para plantear una perspectiva de paz. Necesitamos que los británicos no se limiten simplemente a escalar, sino que empiecen algún tipo de conversaciones, quizá de vía 2. Ya hay algunas en marcha, en lo más profundo, pero isfraigstreis dos words más beferi y más stevas. Bueno, desde luego aplaudiríamos eso y amplificaríamos ese mensaje si lo expresa, porque sin duda eso es lo que deseamos. Porque todos estos conflictos son inalcanzables por la vía militar. Estados Unidos no puede derrotar militarmente a Irán. Israel no puede derrotar militarmente a todos los enemigos contra los que ha decidido luchar. Simplemente no puede. Lo único que puede hacer es seguir luchando. Y ocurre lo mismo con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Con el tiempo, aunque fueran necesarios más años, Rusia puede destruir al bando ucraniano, pero Ucrania no puede acabar destruyendo al bando ruso. Lo único que pueden hacer es seguir luchando durante un periodo de tiempo desconocido, matando gente y perdiendo gente por el camino. Y cuando eso ocurre, todos pierden, salvo quizá las élites superricas. Pero eso es, en cierto modo, contra lo que tenemos que luchar desde el frente de la cordura. Agradecemos que aporte algo de claridad sobre algunas de estas cuestiones, para que al menos podamos ver qué está ocurriendo realmente. Muchas gracias por acompañarnos hoy, profesor. Gracias, el placer es mío. Y también os lo agradecemos. Esta tarde volveremos a contar con Scott Ritter en el programa. Analizaremos algunos aspectos adicionales de la guerra entre Rusia y Ucrania, y él aportará sus fuentes como siempre hace. Será hoy a las 2 de la tarde, hora del este, en el Daniel Davis Deep Dive. Nos vemos entonces.